Domingo 2 de enero de 1944. Querida Kitty, esta mañana al hojear mi diario me he detenido en algunas cartas que hablaban de mamá y me sentí aterrada por las palabras duras que utilicé para ella. Me he preguntado, Ana, ¿viene verdaderamente de ti ese oído? ¿Es posible? Estupefacta, con una de las hojas en la mano, he tratado de descubrir las razones de esta cólera, de esa especie de odio que se habían apoderado de mí al punto de confiártelo todo, porque mi conciencia no se calmará hasta que haya aclarado contigo estas discusiones. Olvidemos un momento cómo llegué a eso. Sufro y he sufrido siempre de una especie de mal moral. Es algo así como si sabiendo manteniendo mi cabeza bajo el agua, viera yo las cosas, no tales como son, sino deformadas por una óptica subjetiva. Cuando me hallo en ese estado, soy incapaz de reflexionar las palabras de mi adversario, lo que me permitirá obrar en armonía con aquel a quien he ofendido o herido con mi temperamento demasiado colérico. Me repliego entonces en mí misma, solo veo mi yo, y derramo sobre el papel mis alegrías, mis burlas y mis pesares, sin pensar más en mi propia persona. Este diario tiene mucho valor para mí, porque forma parte de mis memorias. Sin embargo, en muchas páginas podría añadir pasado. Estaba furiosa con mamá, y a veces sigo estándolo. Ella no me ha comprendido, es verdad, pero yo, por mi parte, tampoco la he comprendido a ella. ¿Cómo me quería de veras? Me demostraba su ternura, pero como yo la colocaba a menudo en una situación desagradable, y además las tristes circunstancias las habían puesto nerviosa e irritable, ella me reñía, lo que, al fin y al cabo, era comprensible. Me lo tomé demasiado en serio al sentirme ofendida, al ponerme insolente y mostrarme mal dispuesta hacia ella, lo que no podía menos que apesadumbrarla. En el fondo, solo hay malentendidos y desacuerdo de una parte y de la otra. Nos hemos envenenado mutuamente, pero eso pasará. He sido incapaz de admitirlo, y me he apiadado de mí misma, lo que es asimismo comprensible. Cuando se tiene un temperamento tan vivo como el mío, surge la cólera, tras el enojo. En otro tiempo, antes de mi vida enclaustrada, esta cólera se traducía en algunas palabras vehementes, en algunos golpecitos de pie a espaldas de mamá, y con eso me calmaba. Esa época, en la que podía provocar fríamente en mamá una crisis de lágrimas, ha sido bien superada. Me he vuelto más razonable, y asimismo, mamá está un poco menos nerviosa. Cuando ella me fastidia, casi siempre me callo, y ella hace otro tanto, por lo que todo parece marchar mejor. Me es imposible sentir por mi madre el amor apegado de una hija. Me falta el sentimiento. Acallo mi conciencia con la idea de que el papel es menos sensible que mamá, porque ella, fatalmente, llevaría mis injurias en su corazón. Tuya. Miércoles 5 de enero de 1944. Querida Kitty, hoy voy a contarte dos cosas. Será largo, pero es absolutamente necesario que hable de esto con alguien, y nadie más que tú, que yo sepa, puede guardar silencio, ocurra lo que ocurra. Primero se trata de mamá. Me he quejado mucho de ella, porque ahora hago cuanto puedo por demostrarle una mayor amabilidad. De repente acabo de descubrir lo que le falta. Mamá nos ha dicho ella misma que nos considera como amigas suyas, más que como hijas. Es muy bonito, no digo que no. Sin embargo, una amiga no puede reemplazar a una madre. Necesito ver en mi madre un ejemplo que pueda seguir. Quiero poder respetarla. Algo me dice que Margot no piensa en absoluto como yo, y que nunca comprendería lo que acabo de decirte. En cuanto a papá, él evita toda conversación concerniente a mamá. En mi opinión, una madre debe de ser una mujer cuya primera cualidad sea el tacto, sobre todo frente a hijas de nuestra edad, y que no obre como mamá, que se burla de mí cuando lloro, no por dolor físico, sino por otro motivo. Hay una cosa quizás insignificante, pero que nunca le he perdonado. Hace mucho tiempo, antes de venir al anexo, tuve que ir un día al dentista. Mamá y Margot me acompañaron y estuvieron de acuerdo en que llevara mi bicicleta. Al salir las 3 del dentista, mamá y Margot me dijeron que iban al centro para ver o comprar algo. Ya no recuerdo exactamente. Quise seguirlas, pero me despidieron, porque iba en bicicleta. Me sentí tan furiosa que las lágrimas me subieron a los ojos, lo que las hizo soltar la carcajada. Entonces yo lo vi todo rojo. Le saqué la lengua, así, en plena calle.
Una viejecita que pasaba por allí en ese instante me miró muy asombrada. Volví a casa y debí llorar largo rato. Es curioso, pero la herida que mamá me causó en aquel momento me sigue doliendo todavía cuando lo pienso. Va a hacerme difícil hablarte de la segunda cosa, porque se trata de mí misma. Ayer leí un artículo de la doctora Sis Heister, a propósito de la manía de ruborizarse. Este artículo parece dirigirse a mí sola. Aunque no enrojezco con tanta facilidad, me parece que las otras cosas del que habla se aplican perfectamente a mí. He aquí poco más o menos lo que escribe. Una muchacha durante los años de pubertad se repliega en sí misma y empieza a reflexionar sobre los milagros que se producen en su cuerpo. Yo también noto esa sensación. Por eso, en estos últimos tiempos me siento cohibida delante de Margot y de mis padres. En cambio, aunque sea más tímida que yo, Margot no demuestra la menor inhibición. Lo que me sucede me parece maravilloso, no solo las transformaciones visibles de mi cuerpo, sino lo que se verifica en mi interior. Aun cuando yo nunca hablé a nadie de mí misma, ni de todas estas cosas, pienso en ellas y las refiero aquí. Cada vez que estoy indispuesta, solo me ha sucedido 3 veces. Tengo la sensación de llevar en mí un secreto muy tierno, a despecho del dolor, y de la laxitud y de la suciedad. Es porque a pesar de los pequeños fastidios de esos pocos días, me regocijo en cierto modo desde el momento en que voy a sentir ese secreto una vez más. Sis Heister dice también que en su artículo que las muchachas de esta edad no están muy seguras de sí mismas, pero no tardan en reconocerse mujeres, con sus ideas, sus pensamientos y sus hábitos personales. En lo que a mí me respecta, como me encuentro aquí desde alrededor de mi 13º año, he comenzado a reflexionar sobre mí misma mucho antes de que las otras muchachas, y a sentirme persona. Por la noche en la cama siento a veces una necesidad inexplicable de tocarme los senos y percibir la calma de los latidos regulares y seguros de mi corazón. Inconscientemente tuve sensaciones semejantes mucho antes de venir aquí, porque recuerdo que una vez al dormir con una amiga tuve la irresistible necesidad de besarla, lo que entonces hice. Su cuerpo, con el que ella siempre se había mostrado recatada, me despertaba una gran curiosidad. Le pregunté si, como prueba de amistad, no me permitiría palpar sus senos, haciendo ella lo mismo con los míos, pero mi amiga se negó. Cada vez que veo la imagen de una mujer desnuda, como por ejemplo Venus, me quedo extasiada. Me ha sucedido encontrar eso tan maravillosamente bello que me ha costado retener las lágrimas. Ah, si solo tuviera una amiga. Tuya. Jueves 6 de enero de 1944. Querida Kitty, como mi deseo de hablar de veras con alguien se ha vuelto por fin demasiado fuerte, se me ha ocurrido elegir a Peter. Más de una vez he entrado en su cuartito. Lo encuentro muy simpático, pero como Peter, por huraño que sea, nunca le cerraría la puerta a nadie que fuera a visitarle. No me quedaba mucho tiempo, por miedo a que me juzgara fastidiosa. Siempre buscaba un pretexto para quedarme a su lado, como casualmente para charlar, y ayer se presentó esa oportunidad. Se ha apoderado de Peter una verdadera pasión por los crucigramas, y se pasa en eso todo el día. Me puse a ayudarlo, y bien pronto nos hallamos el uno frente al otro en su mesita, él en la silla y yo en el diván. Experimentaba una extraña sensación al mirar sus ojos profundamente azules y su sonrisa misteriosa en la comisura de los labios. Pude leer en su rostro su embarazo, su falta de aplomo y al mismo tiempo una sombra de certidumbre de saberse hombre. Al ver sus torpes movimientos, algo se estremeció en mí. No pude impedirme de mirar sus ojos oscuros, de cruzar nuestras miradas una y otra vez, suplicándole con las mías de todo corazón. «Oh, cuéntame todo cuanto te ocurre. No debes temerle a mi verborrea». Pero la velada transcurrió sin nada de esencial, salvo que yo le hablé de esa manía de sonrojarme, no con las palabras que empleo aquí, evidentemente, sino que para señalarle que él también cobraría aplomo con rapidez. Por la noche en la cama, esta situación me pareció muy poco regocijante, y francamente detestable la idea de implorar los favores de Peter. ¿Qué no haría por satisfacer mis más íntimos anhelos? La prueba, mi propósito de ir a ver a Peter más a menudo y hacerle hablar. Pero no hay que pensar que estoy enamorada de Peter, nada de eso. Si los Bandan hubieran tenido una hija en lugar de un hijo,
Igualmente habría tratado de buscar su amistad. Esta mañana, al despertarme alrededor de las 7, recordé enseguida lo que había soñado. Estaba sentada en una silla y enfrente de mí Peter Wessel. Hojeábamos un libro con ilustraciones. Mi sueño fue tan claro que me acuerdo todavía parcialmente de los dibujos. Pero no termina aquí. De repente, la mirada de Peter se cruzó con la mía, y me hundí largamente en sus hermosos ojos de un castaño aterciopelado. Luego Peter dijo un acento muy dulce: «Si yo lo hubiera sabido, hace mucho tiempo que habría acudido a ti». Bruscamente me volví, porque no podía ya dominar mi turbación. Enseguida sentí una mejilla contra la mía, una mejilla muy suave, fresca y bienhechedora. Era delicioso, infinitamente delicioso. En ese instante me desperté. Su mejilla estaba aún contra la mía, y seguía sintiendo sus ojos morenos que miraban hasta el fondo de mi corazón, tan profundamente que él podía leer en ellos cuánto lo había amado y cuánto lo amo todavía. Mis ojos se llenaron de lágrimas ante la idea de haberle perdido de nuevo, pero al mismo tiempo me regocijo la certidumbre de aquel Peter sigue siendo mi predilecto y lo será siempre. Es curioso notar cuántas imágenes concretas me acuden durante el sueño. Una vez vi a Annie, mi otra abuela, tan claramente ante mí, que pude distinguir en su piel las gruesas arrugas aterciopeladas. Enseguida se me apareció abuelita como ángel guardián, tras ella Lais, que representa para mí el símbolo de la miseria de todas mis amigas y de todos los judíos. Cuando rezo por ella, rezo por todos los judíos y por todos los desamparados. Y ahora Peter, mi querido Peter, nunca antes se me había aparecido tan claramente. Lo he visto ante mí. No necesito una fotografía suya. Lo veo, no puedo verlo mejor. Tuya. Viernes 7 de enero de 1944. Querida Kitty, qué tonta soy. Me he olvidado completamente de contarte las historias de mis otros admiradores. Cuando era muy chica, eso data del jardín infantil, le tomé simpatía a Karel Samson. Su padre había fallecido y vivía con su madre en casa de una tía, Robbie, el primo de Karel. Yo no prestaba atención a la belleza, y durante muchos años quise mucho a Karel. Jugábamos siempre juntos, pero fuera de eso, mi amor no halló reciprocidad. Enseguida, Peter Wessel apareció en mi camino, y aunque de un modo muy infantil me enamoré de él, Peter también me encontraba simpática, y durante todo un verano fuimos inseparables. Cuando pienso en ello, nos veo todavía atravesar las calles de la mano, él con su traje de algodón blanco, yo con un corto vestido de verano. Al término de las vacaciones al regreso a clases, él había pasado a la escuela secundaria, y yo estaba todavía con los pequeños. Venía a buscarme a la escuela, o bien yo iba a buscarle a la suya. Peter Wessel era la imagen misma de la belleza, alto, delgado, con un rostro serio, calmo e inteligente. Tenía cabellos negros y ojos castaños magníficos, tez mate, mejillas tersas y nariz puntiaguda. Me enloquecía su risa, que le daba un aspecto audaz de muchacho travieso. Luego me fui al campo para las vacaciones. Entretanto, Peter se había mudado para ir a vivir con su compañero mucho mayor que él. Este sin duda le hizo notar que yo no era todavía más que una mocosa. Resultado, Peter me dejó. Yo lo amaba a tal punto que no podía resignarme, y no me desprendía de él, hasta el día en que comprendí que si me empecinaba así por más tiempo, me tomarían por una buscona. Pasaron los años. Peter tenía amigas de su edad, y ya no se tomaba el trabajo de saludarme, pero yo no podía olvidarlo. En el liceo judío, muchos muchachos de mi clase se habían enamorado de mí. Eso me halagaba, pero sin causarme la menor impresión. Luego fue Harry quien se prendó de mí, más seriamente, pero como ya lo he dicho, nunca volví a enamorarme. Según un dicho popular, las heridas se curan con el tiempo, y así solía sucederme. Creía haber olvidado a Peter Wessel, pensando que ya no me impresionaba. Sin embargo, su recuerdo vivía tan fuerte en mí, en mi subconsciente, que a veces me he sentido celosa de sus otras amigas, y por esta razón ya no lo encontraba tan atractivo. Esta mañana he comprendido que nada cambió entre nosotros. Al contrario, mi amor por él ha crecido y madurado conmigo. Ahora veo bien que Peter debe juzgarme muy niña para él, pero eso no me impedía sufrir por su olvido total. Desde que su rostro se me había aparecido tan claramente,
Tengo la certeza de que nadie podría nunca adentrarse tan profundamente en mi corazón. Me siento toda turbada por este sueño. Cuando papá me besó esta mañana, hubiera querido gritarle: «Oh, si tú fueras Peter». No puedo hacer nada sin pensar en él. Durante todo el día no he cesado de repetirme: «Peter, querido Peter». ¿Quién podrá ayudarme ahora? No me queda más que proseguir la vida de todos los días y rogar a Dios que si alguna vez salgo de aquí, Peter se cruce nuevamente en mi camino, y al leer en mis ojos mis sentimientos diga: «Oh, Ana, si yo lo hubiera sabido, hace mucho tiempo que hubiera acudido a ti». Al mirarme al espejo, me he encontrado completamente cambiada. Veo mis ojos claros y profundos, mis mejillas teñidas de rosa, lo que no me sucedía desde hace muchas semanas. Mi boca también parece más dulce. Parezco dichosa, y sin embargo, no sé qué pensamiento triste ha hecho desaparecer súbitamente la sonrisa de mis labios. No puedo ser dichosa, porque debo decirme que estoy lejos de los pensamientos de Peter Wessel. Con todo, sigo viendo sus hermosos ojos que me miran, y siento todavía su mejilla fresca contra la mía. Peter, Peter, ¿cómo apartarme nuevamente de tu imagen? ¿Quién podrá ocupar tu lugar sin convertirse en un vil remedo? Te amo, con un amor incapaz de crecer más en mi corazón. Es tan fuerte que necesita expandirse y revelarse en mí de un solo golpe, en toda su magnitud. Hace una semana, ayer mismo, si me hubieran preguntado cuál de mis amigos sería para mí el mejor marido, habría contestado: «No lo sé», mientras que ahora lo gritaría con todas mis fuerzas: «Peter Wessel», porque lo amo de todo corazón, con toda mi alma, y me abandono completamente a él, con una sola reserva: que solo toque mi cara. Una vez que hablábamos sobre sexualidad, papá me dijo que yo aún no podría comprender aquel deseo, pero yo sí sabía más de lo que él sospechaba. Nada me es tan caro como tú, mi Peter. Tuya. Miércoles 12 de enero de 1944. Querida Kitty, Ellie ha vuelto hace 15 días. Miep y Henk enfermaron del estómago y no pudieron acudir durante 2 días. En este momento, yo tengo la chifladura de la danza clásica y ensayo seriamente mis pasos todas las noches, con una combinación azul cielo con puntillas. Mamá me ha fabricado una túnica de danza ultramoderna, una cinta estrecha alforzada en lo alto de la sierra por encima del pecho, y en el talle otra cinta rosada más ancha completa el efecto. He tratado en vano de transformar mis zapatillas de gimnasia en escarpines de bailarina. Mis miembros adormecidos empiezan a soltarse, exactamente como antes. Uno de los ejercicios es formidable. Sentada en el suelo, tomo un talón en cada mano y levanto ambas piernas sin doblar las rodillas. Debo utilizar un almohadón como apoyo, para no maltratar demasiado mi pobre traserito. El último libro leído por los mayores es Amanecer sin nubes. Mamá lo ha encontrado extraordinario. En él se habla mucho sobre los problemas de la juventud. Yo me he dicho a mí misma bastante irónicamente: trata primero de comprender un poco a la juventud que tienes a tu alrededor. Pienso que mamá se engaña sobre nuestras relaciones con nuestros padres. Cree ocuparse constantemente de la vida de sus hijas y se considera única en su género. En todo caso, eso solo puede referirse a Margot, pues mamá nunca ha pensado en los problemas ni en los pensamientos que me preocupan. No tengo el menor deseo de hacerle notar que uno de sus retoños es diferente a la imagen que ella se forja de él, porque se sentiría consternada, y desde luego no sabía obrar de otra manera. Por consiguiente, prefiero ahorrarle el pesar que ello le causaría, tanto más que para mí nada cambiaría la situación. Mamá se percata bien de que yo la quiero menos que Margot, pero imagina que solo se trata de una etapa difícil de mi vida. Margot se ha vuelto tan amable que no la reconozco, ya no enseña las uñas tan a menudo, y nos hemos hecho muy amigas. Ha dejado de tratarme como si yo fuera una chiquilla insignificante. Parecerá raro, pero a veces me miro como si viera por otros ojos que los míos. Entonces, bien a mis anchas, examino las cuestiones de una cierta Ana. Recorro las páginas de mi vida, como si se tratara de una extraña. Antes, en nuestra casa, cuando no reflexionaba tanto, tenía en ocasiones la sensación de no formar parte de mi familia. Durante cierto tiempo interpreté asimismo el papel de huérfana.
o me dirigía a mí misma múltiples reproches, diciéndome que nadie tenía la culpa si yo quería hacerme la víctima, cuando todo el mundo era tan bueno conmigo. Luego llegó un momento en que me esforcé por ser amable. Por la mañana, al oír pasos en la escalera, esperaba ver entrar a mamá, para darme los buenos días. Era afectuosa con ella, pero también porque me sentía feliz de verla tan amable contigo. Luego, bastaba una de sus observaciones un poco ásperas para que yo me fuera a la escuela toda desalentada. Al regreso la disculpaba, diciéndome que podía tener preocupaciones. Llegaba, pues, a casa muy alegre. Hablaba por 10, hasta que la misma cosa se repetía y volvía a irme, pensativa, con mi bolsón con útiles. Otra vez regresaba con la firme intención de enfurruñarme, lo que olvidaba enseguida. Tantas eran las novedades que tenía que contar. Ellas eran dirigidas evidentemente a mamá, que en mi opinión debía estar siempre dispuesta a escucharme en cualquier circunstancia. Después pasó nuevamente por una época en la que no escuchaba los pasos por la mañana. Me sentía sola y mojaba una vez más de lágrimas la almohada. Aquí, en la clandestinidad, las cosas se han agravado aún más. En fin, tú lo sabes. Pero, no obstante todas estas dificultades, Dios me ha socorrido y me ha enviado a Peter. Juego un momento con mi medalloncito, lo beso y pienso, después de todo, ¿qué más da? Tengo a mi Peter, y nadie lo sabe. Así puedo pasar por alto cualquier desaire. ¿Quién sospechará lo que sucede en la mente de una chica? Tuya. Sábado 15 de enero de 1944. Querida Kitty, no tiene sentido describirte a cada paso nuestras disputas y querellas en sus menores detalles. Para ser breve, te diré que ya no usamos en común con los Van Damme muchas de las provisiones, como la mantequilla y la carne, y que hacemos freír nuestras patatas fuera de la cocina común. Desde hace algún tiempo nos concedemos un pequeño suplemento de pan negro, porque a partir de las 4 de la tarde empezamos a sentirnos obsesionados por la hora de la cena, sin poder imponer silencio a nuestros estómagos vacíos. Ahora se acerca el cumpleaños de mamá. Claller le ha traído azúcar, lo que despertó los celos de los Van Damme, pues la señora no recibió lo mismo en ocasión de su propio cumpleaños. Nuevas pullas, crisis de lágrimas y diálogos ásperos. Bah, de nada vale que te fastidie con todo esto. Puedo decirte, Kitty, que ellos nos molestan cada vez más. Mamá ha hecho el voto irrealizable de abstenerse a ver a los Van Damme durante 15 días. No ceso de preguntarme si el hecho de cohabitar con otras personas, sean quien fueren, llevan forzosamente a las disputas. ¿O será que, en nuestro caso, hemos tenido especial mala suerte? ¿Es mezquina y egoísta la mayoría de la gente? Me parece útil haber aprendido algo sobre la mente humana, pero empiezo a sentirme cansada. Ni nuestras querellas, ni nuestras ganas del aire y libertad pondrán fin a esta guerra. Por eso estamos obligados a sacar de nuestra permanencia aquí el mejor partido y hacerla soportable. En este momento parezco discurrir razonablemente. No obstante, si sigo aquí mucho tiempo más, corro también el riesgo de transformarme en una seca solterona. Y tengo tantos deseos de ser una genuina adolescente. Tuya. Sábado 22 de enero de 1944. Querida Kitty, ¿podrás decirme por qué la gente oculta con tanto temor sus verdaderos sentimientos? ¿Cómo es posible que en compañía de los demás yo sea totalmente diferente a lo que debería ser? ¿Por qué desconfían unos de otros? Debe de haber una razón, no lo dudo, pero cuando noto que nadie, ni siquiera los míos, responden a mi deseo de confianza, me siento desdichada. Me parece haber madurado desde la noche de mi sueño memorable. Me siento más que nunca una persona independiente. Te sorprenderá muchísimo cuanto te diga que hasta los Van Damme los miro con otros ojos. Yo no comparto la idea preconcebida de los míos en los que atañe a nuestras discusiones. ¿Cómo puedo haber cambiado tanto? Ya ves, se me ha ocurrido pensar que si mamá no hubiera sido lo que es, si hubiese sido una verdadera mami, nuestras relaciones habrían resultado del todo diferentes. Desde luego, la señora Van Damme no es fina ni inteligente, pero me parece que si mamá fuera más dúctil, si demostrase más tacto en las conversaciones espinosas, más de una querella podría haberse evitado. La señora Van Damme tiene una gran cualidad.
la de ser sensible al razonamiento. A pesar de su egoísmo, de su avaricia y de sus mañas, se puede fácilmente inducirla a ceder, si se sabe tratarla, evitando irritarla o tocar sus puntos más sensibles. No se consigue tal vez siempre el primer intento, pero se trata de tener paciencia o, en caso necesario, volver a empezar. Los problemas sobre la forma en que nos educaron, los mimos que recibimos Margot y yo, la comida, todo eso hubiera tomado un sesgo muy distinto si hubiésemos hablado de ello amistosamente y con franqueza, y si no nos hubiéramos limitado a ver tan solo el lado malo de los demás. Sé con exactitud lo que vas a decir, Kitty, pero, Ana, ¿eres tú quien habla? Tú que te has visto obligada a soportar tantas cosas de esa gente, palabras duras, injusticias, etc. Pues bien, sí soy yo quien habla así. Quiero empezar de nuevo y llegar al fondo del problema prescindiendo de prejuicios. Voy a estudiar a los Van Damme a mi manera, para ver lo que hay de justo y de exagerado en nuestra opinión. Sí, personalmente me siento defraudada. Me pondré del lado de papá y mamá. Si no, trataré de hacerles ver en dónde está su error, y en caso de fracasar, me atenderé a mi propia opinión y a mi propio juicio. Aprovecharé toda oportunidad de discutir nuestras divergencias, francamente con la señora, y de hacerle ver mis ideas imparciales, aun a riesgo de que me trate de impertinente. No me volveré contra mi propia familia, pero en lo que me concierne, los chismorreos han terminado. Hasta hoy he creído a pies juntillas que solo los Van Damme son responsables de nuestras disputas, pero nosotros también tenemos algo que ver en eso. En principio tenemos generalmente razón, pero las personas inteligentes, entre las que nos contamos, están obligadas a dar pruebas de su persistencia y de su tacto frente a los demás. Confío en poseer algo de esa perspicacia y hallar la ocasión de aplicarla. Tuya. Lunes 24 de enero de 1944. Querida Kitty, me ha ocurrido una cosa muy extraña. Otrora, tanto en nuestra casa como en la escuela, se hablaba de temas sexuales, a veces con misterio, a veces con vergüenza. Las alusiones sobre el particular se hacían únicamente cuchicheando, y quien se mostraba ignorante era motivo de bromas. Yo juzgaba eso estúpido y pensaba, ¿por qué hablan de esas cosas con tanto misterio? Es ridículo. Pero como no podía remediarlo, me callaba todo lo posible o trataba de obtener información de mis amigas. Ya puesta al corriente de muchas cosas, hablé también de ello con mis padres. Mamá me dijo un día, Ana, te doy un buen consejo. No discutas nunca este tema con muchachos. Si son ellos los que empiezan a hablar de ello, no respondas. Recuerdo todavía mi respuesta. Claro que no, vaya una idea. Las cosas quedaron así. Al principio de nuestra permanencia en el anexo, papá de tiempo en tiempo dejaba escapar detalles que yo hubiera preferido conocer por mamá, y amplié mi conocimiento gracias a los libros y a las conversaciones que se entablaban a mi alrededor. Sobre el particular, casi como excepción, Peter Van Damme nunca ha sido tan fastidioso como los compañeros de clase. Su madre nos contó una vez que ni ella ni en un principio su marido habían hablado nunca de esas cosas con Peter. Por lo tanto, ella ignoraba hasta qué punto su hijo estaba informado. Ayer, mientras Margot, Peter y yo pelábamos las papas, charlamos como de costumbre, y al hablar de Muffy, yo pregunté, «Seguimos sin saber si Muffy es un gato o una gata, ¿verdad?» «No», repuso él, «es un macho». Yo me eché a reír diciéndole, «Un lindo macho que espera gatitos». Peter y Margot rieron también. Peter había hecho notar hace 2 meses que Muffy tendría gatitos a breve plazo. Su vientre aumentaba a ojos vistas. El grosor, sin embargo, provenía de muchas rapiñas, y los gatitos no parecían crecer, y mucho menos nacer. Peter quiso defenderse y dijo, «Nada de eso, si quieres puedes venir a comprobarlo tú misma». Mientras jugaba con él el otro día, vi bien que es un macho. Impelida por mi gran curiosidad, lo acompañé al depósito, pero Muffy no esperaba visitas y tampoco aparecía. Aguardamos un momento, luego como teníamos frío, volvimos arriba. Después por la tarde oí que Peter bajaba de nuevo. Armándome de valor para atravesar sola la casa silenciosa, llegué al depósito. Sobre la mesa del embalaje, Muffy jugaba con Peter, que acababa de ponerlo sobre la balanza para controlar su peso. «Hola, ¿quieres verlo?» Sin más miramientos, tendió al animal boca arriba,
sujetándole hábilmente por las patas, y la lección comenzó. Aquí tienes los órganos sexuales masculinos. Ahí algunos pelos y eso otro es su trasero. El gato dio un respingo y volvió a ponerse sobre sus zarpitas blancas. Si otro muchacho me hubiera mostrado 2 órganos sexuales masculinos, nunca más habría vuelto a mirarlo. Pero Peter continuó hablando sin segunda intención, con toda naturalidad, de ese tema tan delicado y acabó por ahuyentar en mí toda aprensión. Jugamos con Muffy, charlamos y nos marchamos despreocupadamente del enorme local. Si quiero saber algo, siempre termino encontrándolo por casualidad en un libro. ¿Tú no? Le dije. ¿Por qué? Se lo pregunto a mi padre. Él sabe de todo mucho más que yo, y además tiene experiencia. Ya habíamos llegado al pie de la escalera, así que callé. ¿Cómo se cambia? Jamás hubiera creído poder hablar de eso tan llanamente, ni siquiera con una muchacha. Estoy segura de que mamá pensaba en eso al advertirme que no hablase con los muchachos de tales temas. Pero al menos he aprendido algo. Hay jóvenes, incluso del sexo opuesto, que pueden hablar de temas sexuales sin bromear y sin falsa vergüenza. ¿Hablará Peter de todo a sus padres? ¿Y será él verdaderamente tal como se me mostró ayer? Bueno, no me importa demasiado después de todo. Tuya. Jueves 27 de enero de 1944. Querida Kitty, en estos últimos tiempos me he aficionado mucho a los árboles genealógicos de las familias reinantes. De ello deduzco que, a fuerza de buscar, se puede muy bien remontarse hasta la antigüedad, haciendo descubrimientos cada vez más interesantes. Aunque me aplico particularmente a mis deberes escolares, empiezo a poder seguir bastante bien las audiciones de la BBC. Me paso una gran parte de los domingos recortando y clasificando mi colección de artistas de cine, que adquiere un volumen respetable. El señor Klaller suele traer todos los lunes una revista de cine, lo que me produce una gran satisfacción, aunque mi círculo, menos frívolo, piensa que eso es derrochar dinero en extravagancias. De todos modos, ellos se sorprenden al oírme citar los nombres exactos de los actores de los filmes estrenados hace un año o más. Él iba mucho al cine con su amigo durante las horas libres. Ella me anuncia los títulos de las películas que verá el sábado, y seguida yo le enumero a los actores protagonistas y las opiniones de la crítica. No hace mucho tiempo mamá decía que yo no tendría ya necesidad de ir más tarde al cine para desquitarme. A tal punto los filmes, sus artistas y las críticas se habían grabado en mi memoria. Si se me ocurre usar un nuevo peinado, todos me miran con ojos críticos, y siempre puedo esperarme la pregunta, ¿a qué artista has imitado esta vez? Y nadie me cree más que a medias cuando respondo que es una de mis creaciones. En cuanto al peinado, no dura más de media hora, tras lo cual me siento tan contrariada por las observaciones que corro al cuarto de baño para arreglarme el pelo como todos los días. Tuya. Viernes 28 de enero de 1944. Querida Kitty, quizás creas que te tomo por una vaca, al obligarte a rumiar constantemente las mismas cosas y las mismas novedades. La monotonía debe de hacerte bostezar abiertamente y juzgarás que ya es hora de que Ana aparezca con algo nuevo. Ah, ya lo sé, no hago más que desenterrar viejas historias. Eso aburre, y a mí también, desde luego. Cuando en la mesa no se habla de política ni de menús suculentos, mamá y la señora Van Damme rivalizan en relatos de sus historias de juventud. ¿Qué no sabemos de memoria? O bien Dussel empieza a chocar a propósito del amplio guardarropa de su mujer, o sobre caballos de carrera, de canoas que hacen agua, o de niñitos superdotados, que nadan desde la edad de 4 años y de los calambres que reclaman sus cuidados. Si uno de nosotros toma la palabra, cualquier otro puede fácilmente terminar la historia empezada. Cada anécdota la conocemos con anticipación. Solo el narrador la festeja riendo, completamente solo, juzgándose muy ocurrente. Los diversos lecheros, almaceneros y carniceros de ambas amas de casa tienen una larga barba en nuestras mentes. A tal punto su recuerdo es venerado, o vituperado a la mesa. Nada del todo cuanto se ha sido puesto y repuesto sobre el tapete en el anexo puede mantenerse joven y fresco. Es imposible. Podría acostumbrarme después de todo si al menos los mayores se abstruyeran de repetir incansablemente los relatos que conocen por Copuis o por Miep y Genk, añadiéndoles a veces detalles de su propia imaginación,
de manera que me pellizco el brazo bajo la mesa para no interrumpir y poner sobre el camino recto al entusiasta narrador. Las muchachitas educadas, tales como Ana, no tienen bajo ningún pretexto el derecho de corregir a los mayores, sean cuales fueran sus errores, sus embustes o sus invenciones. Un tema predilecto de Copuis y Henk es el de los que se ocultan, así como el de los movimientos clandestinos. No ignoran todo cuanto concierne a nuestros semejantes, y sus escondites nos interesa de modo prodigioso, que nos afligimos sinceramente cuando son atrapados, y saltamos de alegría cuando sabemos que un prisionero se ha escapado. El tema de las personas que se ocultan se ha tornado una costumbre tan cotidiana como antes el hábito de poner las pantuflas de papá debajo de la estufa. Son muchas las organizaciones como la Holanda Libre, que urden falsos documentos de identidad, suministran dinero a las personas ocultas, preparan refugios, proveen de trabajo clandestino a los jóvenes. Quienes allí trabajan realizan una acción desinteresada, ayudan y permiten vivir a otros poniendo muchas veces en peligro su propia vida. El mejor ejemplo lo tengo aquí, el de nuestros protectores, que nos han sacado adelante hasta ahora y que espero lograrán su objetivo hasta el final, porque deben resignarse a sufrir la misma suerte que nosotros en caso de denuncia. Nunca hacen alusión o se han quejado de la carga que, indudablemente, representamos para ellos. Todos los días suben a nuestra casa, hablan de negocios y de política con los hombres, de aprovisionamiento y de los fastidios de la guerra con las damas, de libros y de periódicos con los niños. En todo lo que les es posible, se muestran joviales, traen flores y regalos para los cumpleaños, días de fiesta, y están siempre dispuestos a sernos útiles. Jamás olvidaremos el valor heroico de quienes luchan contra los alemanes, pero existe también el valor de nuestros protectores, que nos demuestran tanto cariño y benevolencia. Se hacen correr los rumores más absurdos, pero sin embargo, los hay que son verídicos. Esta semana, por ejemplo, el señor Copuis nos ha contado que en la Keldre hubo un partido de fútbol. Uno de los equipos se componía exclusivamente de hombres que actuaban en la resistencia, y el otro de miembros de la policía. En Hilversum se realizó una nueva distribución de tarjetas de racionamiento, haciendo acudir a quienes protegen a los que se encuentran ocultos a cierta hora para recoger sus tarjetas, que se hallaban sobre una mesita, discretamente apartadas. Hay que tener agallas para hacer eso en la nariz y en las barbas de los nazis. Tuya.